Hola pensador, seguro que conoces el juego del teléfono roto, en el que una frase se va pasando de boca a oreja y cuando llega a su destino, apenas se parece al mensaje original. Con las citas célebres pasa más o menos lo mismo, a pesar de que las comillas, la cursiva y la firma le den un aire solemne junto a una foto elegante en blanco y negro del supuesto autor. Los memes hacen que sea muy sencillo sacar una frase de contexto, atribuírsela a alguien que nunca la dijo y que la falsedad se extienda por todo el internet en segundos. Los grandes personajes de la historia pasan a ser reconocidos no solo por aquello que hicieron, sino también por aquello que dijeron. Pero debido a la difusión masiva de citas falsas, empezamos a asociarlos con frases que nunca dijeron realmente. Por eso hoy te traigo, querido pensador, 5 frases que han sido atribuidas falsamente a filósofos y cuál es su verdadero origen. Sin más demora, corre intro. Vamos a iniciar con la frase filosófica más famosa, apuesto a que no te la esperabas. Solo sé que nada sé. Este es un conocido dicho que se le atribuye a Sócrates, aunque no hay ninguna evidencia documental que muestre que la dijo de esa manera. Esta frase está relacionada con una respuesta de la pitonisa de Delfos, que a la pregunta realizada por Querefonte sobre si había alguien más sabio que Sócrates, respondió que nadie era más sabio. Para remitirnos a esta frase, vayamos a la obra Apología de Sócrates, en la que Platón pone las siguientes palabras en la boca de Sócrates. Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe nada. Por otra parte, yo, que igualmente no sé nada, tampoco creo saber algo. La imprecisión de parafrasear este fragmento como solo sé que nada sé, radica en que el autor no está diciendo que no sabe nada, sino que hace ver que no se puede saber algo con absoluta certeza, incluso en los casos en que uno cree estar muy seguro. Sócrates vuelve a tratar este tema en el diálogo platónico llamado Menón, cuando dice: y ahora no sé qué es la virtud. Tú quizás lo sabías antes de hablar conmigo, pero ahora eres ciertamente igual a uno que no sabe. Aquí Sócrates pretende cambiar el punto de vista de Menón, que creía firmemente en su propia opinión, pero cuya pretensión de saber Sócrates desaprobaba. Avancemos a la siguiente frase apócrifa. Y sin embargo, se mueve. Esta es la frase que todo el mundo recuerda y que por tradición se ha atribuido siempre a Galileo Galilei, quien la habría pronunciado después de abjurar de la visión heliocéntrica del mundo ante el tribunal de la Inquisición. En realidad Galileo nunca la pronunció, fue inventada por el escritor italiano Giuseppe Baretti en el 1757 con el objetivo de crear la imagen de una iglesia oscurantista e incapaz de abrirse a nuevos descubrimientos científicos. Así lo pone de relieve Adriano Ausilio, quien con ahínco se dedica a cazar engaños literarios de todo tipo, en especial las atribuciones inexactas o falsas de frases célebres. Por cierto, no es la única falsedad que se suele decir sobre este gran filósofo, así que tengo planeado un video sobre los mitos que giran en torno al caso Galileo. Si estás de acuerdo y te gustaría saber más sobre ello, déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ya que estás en ello, te invito también a darle me gusta a este video y a suscribirte dando clic en la campanita. No vaya a ser que te pierdas ese video sobre Galileo y muchos más que quiero compartir contigo. Vamos con la siguiente frase apócrifa. El fin justifica los medios. Esta es una frase hecha que está presente en varios idiomas modernos y que tiene aplicación en la política, en los negocios, en cuestiones éticas. Significa que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. La frase es atribuida al filósofo político Nicolás Maquiavelo, aunque en realidad la escribió Napoleón Bonaparte en la última página de su ejemplar del libro El Príncipe, cuyo autor es efectivamente Maquiavelo. Pero Maquiavelo nunca la dijo, lo que realmente dijo fue esto: que el monarca lleve cuidado de conservar el Estado, los medios serán siempre estimados, honorables y aplaudidos por todo el mundo. Sin embargo, es importante mencionar que la frase atribuida a Maquiavelo perfectamente puede resumir los aspectos más importantes de su pensamiento, que enseña que se puede comprometer la moral incluso con tal de que los gobernantes mantengan el poder a cualquier costo. Vamos con la siguiente máxima. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. La afirmación ha sido una y mil veces atribuida al filósofo de la Ilustración francesa François-Marie Arouet.
más conocido por su seudónimo Voltaire, y así figura en numerosos sitios en internet. Sin embargo, nadie ha sido capaz de hallarla en ninguno de sus textos y tampoco se ha conocido ninguna alusión que pudiera relacionarlo con esa frase. La primera aparición de este enunciado se da en el libro The Friends of Voltaire, escrito por Beatrice Hall, pero son 200 años los que separan al filósofo de la escritora, por lo que la certeza de que la cita sea verdadera tal y como aparece es muy escasa. Ahora vamos con la quinta máxima de este video, y ya que iniciamos con el prototipo de filósofo por excelencia, Sócrates, vamos a terminar con él. ¿Cuál es la frase que sigue? Conócete a ti mismo. Para ser exactos, no es que Sócrates nunca haya dicho esta frase, porque refleja gran parte de su enseñanza filosófica y tenemos motivos para pensar que sí la pronunciaba incluso constantemente, pero él no fue su autor. De hecho, esta famosísima cita no solo se ha atribuido a Sócrates, sino también a otros pensadores como Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Quilón de Esparta, Pitágoras, Solón de Atenas, muchos más, debido a que todos ellos la citaron y de alguna manera la integraron dentro de su doctrina filosófica. Lo que sí sabemos es que este aforismo griego, Gnóthi se auton, estaba inscrito con oro en la fachada del templo de Apolo en Delfos. Aún más, entrando al templo, en la sala donde se hallaba la Sibila o la Pitonisa, esa sabia mujer entrenada desde niña para revelar los oráculos de los dioses, podía leerse a su vez la siguiente inscripción: Te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta máxima sigue haciendo eco en nosotros hasta hoy y creo que estarás de acuerdo conmigo en que seríamos mucho más felices y más sabios si la lleváramos más a la práctica. Toda esa sabiduría nos está esperando y quiere que vayamos a conocerla, a develarla, pero solo lo lograremos con una actitud filosófica, investigativa y crítica. En Filosofiebre queremos ayudarte con eso y siempre haremos todo lo posible porque se te suba la fiebre por el conocimiento. Hasta la próxima, pensador. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal presionando la campanita, comenta y compártelo con tus amigos. Muchas gracias.